Buenas noches a todos. Mi nombre es Juliana Andrade, estudiante del cuarto semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Rural de Loja. El presente taller que voy a realizar es de la materia de Sociología Jurídica con el tema exclusión por discapacidad. Dentro del marco de estudio de la discapacidad, en los últimos 50 años están marcados claramente dos intervenciones paradigmáticas para abordar el problema. Por un lado, el paradigma médico o de la rehabilitación, y por otro, el paradigma de los derechos humanos. En cuanto al paradigma del o modelo médico de atención a la discapacidad, este emerge en la primera mitad del siglo XX específicamente. En las décadas de 1940 y 1950, este modelo de atención a las personas con discapacidad partía desde una perspectiva asistencial y rehabilitatoria. Es decir, era destinado a integrar, habilitar a la sociedad a aquellos individuos con deficiencias físicas, mentales o sensoriales. La exclusión por discapacidad de las personas con discapacidad, la exclusión social de las personas con discapacidad tienen un origen multidimensional y multicausal. La discriminación hacia la discapacidad es una de las principales causas que emplea la sociedad para marginar o segregar a este segmento de población que se ve influenciado por el contexto y la propia idiosincrasia de sus habitantes, por el grado de sensibilidad e igualdad que existía hacia la diversidad o por el tipo de acciones que se promueven para que se respeten los derechos humanos. Esta situación de exclusión se agrava por diversas dimensiones personales y por factores que aumentan el riesgo de pobreza, como podría ser la falta de estudios, el desempleo o la carencia de recursos. Porque recordemos que las personas con discapacidad son las de más bajos recursos económicos que no tienen cómo atenderse, ¿no? La discapacidad y la exclusión social son dos categorías de análisis aparentemente muy relacionadas, en las cuales están inmersas, por un lado, personas con deficiencias en problemas de salud y por otro, aquellos sectores que por múltiples impedimentos, ya sea de índole social, política y económica, no pueden satisfacer sus necesidades básicas o acceder a una ciudadanía social plena. Para comprender la relación que existe entre la discapacidad y la exclusión social, es necesario conocer en profundidad acerca de las características que hacen que una persona se sienta excluida y los diferentes aspectos que se pueden encontrar a lo largo de ese transcurso que hacen que se agrave esta situación. Bueno, ahora, bien, las personas con discapacidad en la mayoría de los casos por su limitación física, mental o sensorial y por barreras que la misma sociedad les impone, presentan altos grados de exclusión social, toda vez que presentan poco acceso a empleo, educación, accesibilidad a sitios públicos, entre otras desventajas. También tenemos el famoso llamado bullying, en la intimidación, el hostigamiento, el acoso escolar.
Expresiones empleadas para referirse a aquellas conductas agresivas que se ejercen de manera repetida a un alumno o a un grupo de ellos, sobre todo en donde la intención es hacer daño y establecer una relación de control, sumisión, en la que el agredido no pueda defenderse, siendo la mayor problemática en las personas con discapacidad. Ausencia histórica del acceso de las personas con discapacidad a educación y salud. El acceso a los servicios de salud sigue siendo un desafío para las personas con discapacidad, que tienen 3 veces más probabilidad que el resto de los ciudadanos de no recibir atención y cuidados médicos cuando más los necesitan. O sea, a veces la mayor veces de las partes sus derechos se ven vulnerados, cuando deben ser todo lo contrario. La rehabilitación es uno de los mayores retos. En algunos países, más del 50% de las personas con discapacidad tienen una necesidad de tales servicios que no está satisfecha. No se cumplen al 100% la atención con calidad y eficiencia para las personas con discapacidad. En la educación se propone crear contextos donde todas las personas, independientemente de las características que posean, puedan participar por derecho a las proposiciones igualitarias que beneficien el resultado de conseguir los objetivos compartidos. A través de diferentes medios, a través de diferentes métodos, y ello requiere de conductas y formación por parte de los profesionales educativos para poder conseguir evolucionar en la persecución de los objetivos planteados. La Ley Orgánica de Electricidad fue aprobada en el 2012. Esto en función a un trabajo en conjunto con la Vicepresidencia de la República del Ecuador, con el CONADIS, la ONG ecuatoriana y la Organización Mundial de la Salud. En esta ley se establece un conjunto de políticas públicas dirigidas a favorecer el bienestar social y desarrollo económico para las personas con discapacidad. El artículo 43 nos señala que el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de 25 personas tiene la obligación de al menos contratar a una persona con discapacidad en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad, género y diversidad y discapacidad. El área donde las personas con discapacidad van a trabajar tienen que estar adecuadas a su tipo de discapacidad. La ley exige que un empleador proporcione la adaptación razonable a un empleado o solicitante de empleo con una discapacidad, salvo que hacerlo genera dificultades o gastos significativos para el empleador. El artículo 27 de la Ley Orgánica de Discapacidades nos manifiesta el derecho a la educación. El Estado procurará que las personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior sus estudios para obtener educación, formación y o capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según sea el caso, ¿no? Por los diferentes tipos de discapacidades que tienen. El artículo 16 nos habla sobre los derechos de las personas con discapacidad. El Estado, a través de sus organismos y entidades, reconoce y garantiza a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República.
Los tratados e instrumentos internacionales y esta ley y su aplicación directa por parte de las o los funcionarios públicos, administrativos y judiciales de oficio o a petición de parte, así como también por parte de las personas naturales y jurídicas privadas. Para concluir el tema, la adaptación razonable podría incluir, por ejemplo, hacer que el lugar de trabajo sea accesible para usuarios de sillas de ruedas. Ellos tienen que tener una rampa para poder ingresar a su lugar de trabajo, o sea, es como una oficina, ¿no? Eh, Hay que proporcionarle un lector o intérprete para personas ciegas o con problemas auditivos. También la búsqueda de alianzas y el fortalecimiento de lazos con otras entidades que permitan aumentar la capacidad de dar respuesta a las personas con discapacidad, que faciliten el comienzo y la continuidad de la inclusión. Hay que fomentar a los profesionales de los equipos sobre temas de discapacidad, así como continuar trabajando para la adaptación necesaria de los recursos a las necesidades de estas personas y aumentar la ayuda técnica disponible. Esta información fue recaudada de los siguientes enlaces a los que pueden acceder si desean una información más ampliada. Espero que les haya gustado el tema. Muchas gracias con todos por escuchar.